Real Madrid apunta a fichar el esperado refuerzo de Liverpool. Trent Alexander-Arnold explica la razón de su traslado al Real Madrid. El fuego de Real Madrid impulsa a Tchouaméni a la cima. Comentario inesperado del seleccionador de España hacia el Real Madrid. Y antes de empezar, no olvidéis compartir vuestra opinión en los comentarios sobre las decisiones arbitrales en la última jornada. Y si eres seguidor del Real Madrid, no olvides suscribirte al canal y dar like al vídeo. Real Madrid apunta a fichar el esperado refuerzo de Liverpool. El club español Real Madrid ha puesto en la mira el fichaje esperado de Liverpool para incorporarlo durante el mercado de fichajes de verano de 2026, tras el final de la actual temporada. El club inglés Liverpool estuvo a punto de contratar al defensa Marc Guéhi durante el mercado de verano de 2025, procedente de su rival Crystal Palace. Crystal Palace rechazó la salida de su jugador Marc Guéhi hacia Liverpool en las últimas horas del mercado estival, a pesar de haber realizado el reconocimiento médico, debido al fracaso en la incorporación de su sustituto. Real Madrid apunta a fichar a Marc Guéhi Según la cadena internacional ESPN, el Real Madrid se prepara para moverse con el objetivo de fichar al defensa del Crystal Palace, Marc Guéhi, en el mercado de fichajes de verano de 2026. La misma cadena añadió que el interés del club español por el jugador creció tras el fallido traspaso al Liverpool en los últimos días del actual mercado veraniego. También señaló que el defensa inglés, de 25 años, es una de las estrellas más destacadas del Crystal Palace, además de portar el brazalete de capitán y ser considerado una pieza importante en la selección de Inglaterra. Concluyó indicando que el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, busca reforzar la línea defensiva, teniendo actualmente a Dean Huijsen, Antonio Rudiger y Eder Militao como opciones principales, y ve a Guéhi como una opción realista para el próximo mercado de verano. ** Duración del contrato de Marc Guéhi con el Crystal Palace ***. El defensa internacional inglés, de 25 años, tiene contrato con el Crystal Palace hasta el mercado de verano de 2026, y ha expresado su deseo de abandonar el club y no renovar, debido al fracaso de su traspaso al Liverpool. Trent Alexander-Arnold explica la razón de su traslado al Real Madrid. El inglés Trent Alexander-Arnold, exlateral del Liverpool y nueva estrella del Real Madrid, confirmó que decidir dejar a los *Reds* fue la decisión más difícil que ha tomado en toda su vida. Trent declaró a la revista GQ sobre su salida de Liverpool. Fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Dejé mi casa. Sí, era mi casa, el lugar que me convirtió en la persona y el jugador que hoy está en el Real Madrid. Pero vi que el traspaso al Madrid llegó en el momento y el paso correcto. Trent explica la razón de su traslado al Real Madrid. El jugador añadió: jugar en el Real Madrid lo considero un gran desafío, pero lo recibo con los brazos abiertos. La camiseta del Madrid tiene un peso que se siente, y eso te impulsa a no ahorrar ni una gota de sudor. Me fui de Liverpool por ambición y por el deseo de cambiar, de desafiarme en un nuevo entorno. Trent continuó: por supuesto, el legado del Real Madrid es algo evidente para todos, pero mi elección fue por ambición y para demostrarme de nuevo. Jude Bellingham tuvo un papel en esto. Hablé con él varias veces y no me dijo más que cosas buenas sobre el club y el ambiente allí. Sobre la diferencia entre la liga inglesa y la española, dijo: hay diferencias en el estilo y la velocidad, y lo que encontré allí despertó aún más mi entusiasmo. ¿El discurso de presentación en español? Me estuve preparando para eso desde que supe que el fichaje se haría. Quise respetar la cultura del país y a la afición, y todavía estoy en proceso de aprendizaje. El fuego del Real Madrid impulsa a Tchouaméni a la cima. Aurelien Tchouaméni se ha convertido en un jugador más importante en la plantilla del Real Madrid tras la llegada del técnico español Xabi Alonso al banquillo merengue, entrando en una nueva dimensión en su carrera futbolística, donde liderará a la nueva generación de la selección de Francia. Tchouaméni no ha faltado en la alineación titular de Francia desde 2023 y seguirá siendo así a medida que crezca su influencia en el Real Madrid. Cabe destacar que no ha sido sustituido en ningún partido con *Les Bleus* desde el encuentro contra Irlanda en marzo de 2023. Los silbidos convirtieron a Tchouaméni en una bestia en el Real Madrid. Es cierto que Alonso ha tenido un papel en el desarrollo de Tchouaméni, pero el jugador ya había mejorado notablemente antes de su llegada. El fuego de la afición del Real Madrid lo marcó en enero pasado, cuando recibió silbidos implacables en el Santiago Bernabéu. Lo que hizo la afición blanca con Tchouaméni fue como una llamada de atención, un mensaje decisivo para despertarlo. Desde entonces encontró la motivación que buscaba y, con la llegada de Alonso, alcanzó de nuevo la cima de su nivel futbolístico. Alonso confía plenamente en las capacidades de Tchouaméni,
al igual que Didier Deschamps en Francia. Por eso lo ha alineado en todos los partidos completos del Real Madrid en la nueva temporada, contra Osasuna, Real Oviedo y Real Mallorca. Comentario inesperado del seleccionador de España hacia el Real Madrid. Luis de la Fuente, entrenador de la selección de España, no pudo contenerse y habló extensamente sobre los extraños sucesos ocurridos en el partido entre Real Madrid y Mallorca, considerado por muchos como uno de los más polémicos de los últimos años en la liga. El técnico de La Roja rompió su habitual silencio y se expresó con firmeza y preocupación, aunque sin caer en ataques directos ni faltar al respeto, subrayando que lo ocurrido no afecta solo al Real Madrid, sino a la imagen del fútbol español en su conjunto. Al inicio de sus declaraciones, De la Fuente dijo: «Estuve viendo el partido como cualquier amante del fútbol, y sinceramente, quedé impactado por lo que presencié. Estamos hablando de un encuentro en el que se anularon 3 goles completos al Real Madrid a través del VAR, una cifra prácticamente inédita en la historia reciente de la liga. Estos hechos no pueden explicarse como una simple coincidencia, especialmente si consideramos el repentino cambio en el equipo arbitral del VAR poco antes del inicio del partido. Para mí, como seleccionador, esto genera una profunda preocupación, porque la imagen del fútbol español ante el mundo está en juego». Luego, De la Fuente señaló la gran responsabilidad del Comité Técnico de Árbitros. El Comité de Árbitros en España está obligado a dar explicaciones claras a la afición, a los clubes y a los medios. No se pueden manejar las cosas como si fueran secretos militares. El cambio repentino del equipo del VAR, apartando a un árbitro e introduciendo a otro en el último momento, no encaja con el espíritu de transparencia que debe regir en las grandes competiciones. Esto hace que cualquier decisión arbitral en el partido, sea correcta o no, quede bajo sospecha. Y aquí no hablamos solo del Real Madrid, sino del propio principio de justicia. El seleccionador insistió en que el problema va más allá de un solo partido. El Real Madrid no es solo un equipo español. Es un club que representa al país en la Champions League y en torneos internacionales. Es el escaparate del fútbol español. Cuando vive situaciones tan polémicas, el daño no es solo para él, sino para toda la liga y la imagen que queremos proyectar al mundo. Lo que pasó contra Mallorca provocó que la prensa internacional hablara de una crisis en el arbitraje español, y eso es gravísimo porque afecta a la reputación del fútbol español a largo plazo. De la Fuente incluso comparó lo sucedido en la liga con otras competiciones. Si miramos a la Premier League o incluso a la Champions, vemos errores arbitrales, sí, pero también transparencia en las explicaciones y rapidez al abordar las polémicas. A veces incluso escuchamos grabaciones del VAR emitidas al público para generar confianza. En España, por desgracia, nos enfrentamos a un panorama de opacidad y decisiones inesperadas que generan más dudas que certezas. Esta diferencia en el manejo de la misma tecnología demuestra que aún tenemos mucho trabajo y reformas pendientes. No obstante, quiso matizar que respeta a los árbitros como personas, aunque puso un límite claro. Quiero ser claro, no acuso a los árbitros de mala fe. Lo que digo es que el sistema necesita reformas. Los árbitros son humanos y se equivocan, eso es normal. Pero cuando vemos que se anulan 3 goles en un solo partido, y además, hubo un cambio repentino en el equipo del VAR, ya no hablamos de un simple error humano. Hablamos de decisiones acumuladas que generan gran indignación y hacen que los aficionados pierdan confianza en la integridad de la competición. Y eso es lo más peligroso en el fútbol. Si pierdes la confianza de la afición, pierdes la base misma del deporte. También añadió que la reacción de la afición está más que justificada. Entiendo perfectamente la indignación de los seguidores del Real Madrid, y también la reacción del canal oficial del club que publicó un informe airado. Cuando una afición tan grande y poderosa siente que su equipo es objeto de injusticia, el tema se convierte en una cuestión nacional. Este público no representa solo a un club, sino que forma parte de la identidad del fútbol español. Es muy peligroso que millones de aficionados empiecen a perder la confianza en la honestidad de la liga. Para concluir, lanzó un mensaje firme a los responsables. Mi mensaje al Comité de Árbitros y a la Federación Española de Fútbol es claro: necesitamos una reforma urgente y profunda en el sistema arbitral. Hace falta transparencia, claridad en las decisiones y explicaciones públicas en situaciones como esta. La gente debe saber por qué se anularon esos goles y por qué se cambió al equipo del VAR en el último minuto. No vivimos en una era en la que se puedan ocultar las cosas o manejarse en secreto. Estamos en la era de la transparencia total, donde los aficionados saben y siguen todo al detalle. Finalmente, De la Fuente cerró su intervención con un tono crítico pero equilibrado. Como seleccionador nacional no puedo permanecer callado ante algo que daña la imagen del fútbol español.
Lo que ocurrió con el Real Madrid frente al Mallorca no son simples detalles de un partido, es una alarma que todos debemos escuchar. La justicia es la base del deporte, y si los equipos no sienten que sus derechos están protegidos, nos veremos ante una crisis profunda que puede empañar una historia de grandes éxitos. Los responsables deben actuar con rapidez y valentía, porque el futuro de la liga depende de recuperar la confianza de la afición antes que nada.